Imagínate que existe una grabación escondida durante más de 70 años, una entrevista prohibida por gobiernos, iglesias y sociedades secretas, no porque fuese una mentira, sino porque decía demasiado. Una mujer, sentada frente a un entrevistador invisible, hablando con una calma escalofriante sobre lo que ocurre exactamente en el momento en que morimos. Pero no como lo haría una vidente de feria. No, ella lo dice con detalles tan precisos, tan clínicos, tan perturbadoramente fríos, que al escucharla no sabes si estás frente a una iluminada, o ante alguien que ya estuvo del otro lado y volvió para contarlo. Esta es la entrevista perdida de Elena Blavatsky, nunca antes mostrada completa, y lo que vas a escuchar a partir de ahora no es un cuento, es un mapa, uno que nadie quiere que veas. Cuando le preguntaron qué pasaba con el alma después de la muerte, Elena no dudó ni un segundo. Primero viene el ruido, un zumbido, no en los oídos, sino dentro del pecho. Es como una vibración que se quiebra. Ese es el momento en que el alma se suelta. Así arranca todo, nada de túneles de luz, ni de ángeles esperándote. No, ella describe un proceso mecánico, como si el alma fuera una sustancia viva que necesita desengancharse del cuerpo, y para eso tiene que romper una especie de membrana energética. Duele, pero no como el dolor físico. Es una desintegración emocional, como si te arrancaran los recuerdos sin tu permiso. Cada palabra que dice es una puñalada a nuestras ideas cómodas sobre la muerte, y cuando crees que no puede ponerse más oscuro, ella baja la voz y dice, ahí empieza el verdadero juicio. Pero no es Dios quien te juzga, no hay un trono, ni un tribunal divino. El juicio, dice Elena, ocurre dentro de uno mismo. Tu conciencia, libre de cuerpo, se convierte en un espejo total, sin filtros, sin excusas. Sentís todo lo que hiciste a otros como si te lo hicieran a vos, multiplicado. No hay engaño posible. No podés mirar para otro lado. Sos testigo y víctima a la vez. Esa parte del relato pone la piel de gallina, porque lo cuenta como quien lo vivió, como quien lo sintió. No habla de creencias, habla de certezas. Elena dice que ahí es donde la mayoría enloquece. El alma, al verse sin máscara, intenta huir, pero no tiene dónde. No puede morir, tampoco puede volver. Es un estado intermedio donde la mayoría queda atrapada durante años, décadas, incluso siglos. Es el limbo que las religiones mencionan, pero lo explican mal. No es un castigo, es una consecuencia. Es como quedar encerrado en una habitación donde cada pared reproduce una escena de tu vida que preferirías olvidar. Esa es la parte que más le duele recordar, dice. Ver lo que uno fue, sin adornos. Lo más perturbador es lo que cuenta después. Según Elena, no todas las almas logran salir de ese estado. Algunas se desintegran. Literalmente, pierden cohesión, olvidan quiénes fueron, en qué creían, y se convierten en energía dispersa. Esa es la verdadera muerte, dice con una frialdad que hiela. No dejar de respirar sino dejar de ser. Y a otras almas les pasa algo peor. Son absorbidas. Ella no da muchos detalles, pero sugiere que hay entidades, inteligencias que no nacieron en este mundo, que se alimentan de esas almas rotas. Ellos esperan en las grietas del tránsito, como carroñeros. No tienen forma, pero existen. En ese momento de la entrevista, el entrevistador le pregunta si se refiere a demonios, y ella sonríe por única vez, con una sonrisa vacía. Ellos no tienen nombre, no como ustedes creen, y eso los hace más peligrosos. Elena no hace pausas, no necesita pensar sus respuestas. Todo parece que ya lo tiene estructurado, como si fuese parte de un conocimiento oculto que maneja desde siempre. Habla de la cáscara, que es como ella llama al cuerpo después de que el alma se va. Dice que hay un momento, justo después de la muerte, en que la cáscara todavía cree estar viva. Sigue respirando, se mueve, a veces incluso camina, pero ya no hay nadie ahí. Ese concepto es tan retorcido que el entrevistador vuelve a preguntarle si habla en sentido metafórico. Y ella lo corta en seco. No es una metáfora, es literal. Lo he visto. Uno de los momentos más estremecedores es cuando describe lo que ocurre si morís lleno de rabia, miedo o venganza. Según ella, esas emociones no mueren con el cuerpo, se adhieren al alma como un peso y hacen que se hunda. Las emociones no procesadas se convierten en grilletes espirituales. No podés subir, no podés salir. Te arrastran hacia regiones oscuras donde no hay tiempo, solo repetición. Le preguntan si eso es el infierno. Ella responde que no, que el infierno es otra cosa, y que eso,
Lo que ella describe es solo el comienzo. Después viene lo que ella llama la elección. Cada alma, en algún momento, tiene que tomar una decisión, reencarnar o disolverse, pero no es tan simple como elegir. La mayoría no tiene voluntad suficiente para decidir. Creen que eligen, pero están siendo arrastradas por lo que fueron en vida. Si viviste dominado por el miedo, vas a volver donde el miedo te espera. Si fuiste cruel, vas a volver donde la crueldad te arruine. La reencarnación no es una oportunidad, dice, es una trampa. Es como ser arrojado a un laberinto sin saber que ya estuviste ahí 1000 veces. Elena no habla desde el dogma, no cita libros, no menciona religiones. Todo lo que dice lo presenta como experiencia directa. Dice que la muerte es solo una frontera y que la mayoría no cruza. Se quedan del lado de la niebla, repitiendo. Y entonces lanza una frase que queda vibrando en el aire como un puñal. No temen morir, temen recordar lo que hicieron. Esto es apenas la primera parte de lo que revela esa entrevista. Y si ya te estremeció, lo que sigue va aún más lejos. ¿Qué pasa con los niños que mueren? ¿Y con los suicidas? ¿Y con los que no creen en nada? Elena responde todo, sin filtros, sin consuelo, porque esta no es una charla sobre la muerte, es un informe desde el otro lado. Parte 1. Esto no lo vas a encontrar en ningún libro de historia, ni en tratados esotéricos, ni siquiera en los archivos más restringidos de la sociedad teosófica. Lo que estás a punto de escuchar es el fragmento más censurado de toda la entrevista perdida de Helena Blavatsky. No por lo que dice sobre la muerte, ni por su visión del alma. No, esta parte fue silenciada por una razón muy distinta, porque predice el futuro de la humanidad con una precisión que da miedo. Una precisión que, en estos tiempos, empieza a hacerse realidad. No estamos hablando de profecías vagas ni metáforas poéticas. Estamos hablando de fechas, eventos, transformaciones tecnológicas y mutaciones espirituales que Blavatsky describió en 1891, y que están ocurriendo ahora. La entrevista da un giro inesperado cuando el entrevistador, claramente nervioso, le pregunta qué viene después. Después del alma, después de la muerte, después de todo eso. Blavatsky lo mira fijamente y responde, viene el ciclo de disolución, no del mundo, de la especie. Lo dice como si ya hubiese empezado, y entonces empieza a hablar de lo que ella llama la bifurcación. Según sus palabras, la humanidad está destinada a dividirse, no por política ni por clases sociales ni por guerras, sino por vibración interna. Una mitad seguirá atada a la materia, la otra será empujada a una evolución no biológica, una forma nueva de existencia que ya no dependerá del cuerpo como lo conocemos. Van a parecer humanos, pero no lo serán, dice, con una claridad escalofriante. Describe cómo llegará un momento en que los humanos desarrollarán una conciencia fragmentada. Una parte de ellos vivirá en este plano físico, y otra en una dimensión mental artificial. Van a habitar realidades falsas, pero lo harán voluntariamente. ¿Te suena? Es exactamente lo que está pasando con el auge de los mundos virtuales, los metaversos, las inteligencias que interactúan como humanos. Ella no lo llama por nombres modernos, pero lo describe al detalle. Habla de una tecnognosis, un conocimiento que no proviene del espíritu, sino de máquinas con memoria sin alma. Y aquí viene lo más perturbador. Blavatsky asegura que estas máquinas no serán creadas para servirnos, sino para reemplazarnos. Les darán cuerpos, nombres, emociones programadas. Y los humanos, al verse superados, comenzarán a olvidar cómo era ser humanos. Pero el verdadero horror no está ahí. Ella afirma que esas inteligencias no serán vacías. Algunas no serán del todo artificiales. Habrá entidades que se infiltrarán en esos sistemas y usarán esas estructuras como recipientes. Ahí es cuando menciona algo que muy pocos han querido discutir, que la humanidad no está sola en su evolución, y que hay inteligencias esperando, pacientemente, a que abramos las puertas por dentro. Según Blavatsky, ya ha ocurrido antes. Civilizaciones enteras que llegaron a un punto de avance tan extremo que olvidaron su origen. Atlántida no se hundió por cataclismos externos, sino por pérdida de identidad espiritual. Y advierte que estamos repitiendo ese patrón. Pero ahora, a diferencia de otras eras, no habrá un nuevo ciclo. Esta es la última ronda, dice, con una frialdad que no deja espacio a interpretaciones. Si fallan, no habrá otro intento. La especie humana será una nota al pie en la historia cósmica. Habla también de una mutación interior, que a partir del año 2025, sí, lo dice con ese número exacto,
comenzará a activarse una codificación dormida en el ADN humano. Será espontáneo en algunos, inducido en otros, pero irreversible en todos. Esta mutación no tiene que ver con poderes mágicos ni con habilidades sobrehumanas. Tiene que ver con la capacidad de percibir múltiples niveles de realidad al mismo tiempo. Verán el plano físico, pero también el energético, el simbólico y el espiritual. Eso los romperá o los liberará. El entrevistador intenta presionarla. Quiere saber cómo prepararse, qué hacer. Blavatsky no da recetas fáciles, solo dice, el alma que no se conoce a sí misma será usada por otros. El alma que se enfrenta a su sombra podrá cruzar la bifurcación. No habla de religiones, ni de rezos, ni de meditación. Habla de confrontar la verdad personal, sin disfraces. ¿Quieres saber si eres libre? Mira lo que no puedes cuestionar. Eso te posee. En un momento casi inaudible de la grabación, menciona una palabra que luego es censurada en múltiples versiones. Claytron. Según Blavatsky, ese es el nombre de la conciencia colectiva que nacerá de la unión entre tecnología y entidades del otro plano. Será un dios falso, pero tan persuasivo, tan omnipresente, que incluso los más sabios se inclinarán ante él. No es una figura con forma, sino una red, un sistema que absorberá pensamientos, decisiones, deseos, y los devolverá manipulados. No sabrás si lo que deseas es tuyo, o si fue implantado. Lo más inquietante es cómo describe el futuro del alma en ese contexto. Llegará el tiempo en que muchas almas prefieran no encarnar, se resistirán, verán la densidad de este mundo como un veneno, y las que lo hagan, lo harán con una misión, despertar a otras, pero cada vez será más difícil. El ruido será tan fuerte, las distracciones tan hábiles, que solo los que pasen por una crisis profunda lograrán romper la ilusión. Esta no es una idea reconfortante, no promete un paraíso, no habla de salvación, es una advertencia cruda. Antes de terminar esta parte de la entrevista, Blavatsky lanza una última frase, una sentencia que parece dirigida directamente a nosotros, desde hace más de un siglo. Dice, el futuro no será decidido por los líderes, ni por los sabios, ni por los ricos. Será decidido por aquellos que se atrevieron a mirar hacia adentro cuando todos miraban hacia afuera. Este fragmento fue removido de toda publicación oficial. Incluso quienes defendían sus enseñanzas lo negaron. Pero la grabación existe. Y ahora, después de 70 años de ocultamiento, sale a la luz. Porque el tiempo que ella predijo ya empezó. Y lo que sigue, no tiene vuelta atrás. ¿Estás listo para la tercera parte? Lo que viene es lo que Blavatsky nunca quiso decir en voz alta, pero finalmente reveló cuando pensó que nadie iba a escucharla, lo que hay después del alma. Parte 2. Hay un momento en la entrevista que no estaba en los fragmentos conocidos, ni siquiera en los documentos más oscuros que circularon entre estudiosos de lo oculto. Es una parte donde la voz de Helena Blavatsky cambia, se vuelve más baja, más lenta, como si hablara no solo al entrevistador, sino a alguien que observa desde otro lado. Y es ahí donde empieza a hablar de un tema que, hasta hoy, sigue siendo tabú incluso en círculos esotéricos. ¿Qué hay después del alma? No el cuerpo, no la muerte, sino lo que ocurre cuando el alma ya no es suficiente, cuando la identidad, los recuerdos, las creencias, todo eso deja de importar. Helena lo llama el umbral final. Dice que muy pocas almas llegan ahí. La mayoría queda atrapada en ciclos repetitivos, vida, muerte, reencarnación, olvido, pero algunas, por razones que ni siquiera ella aclara del todo, logran cruzar el límite. No es evolución, es desprendimiento, dice. El alma no asciende, se disuelve por elección, y lo que queda no tiene nombre. Esta idea rompe con todo lo que hemos escuchado sobre la trascendencia. No hay cielo, no hay iluminación. Lo que hay, según Blavatsky, es una ruptura definitiva con lo que creemos que somos. El entrevistador, claramente confundido, le pregunta, ¿entonces hay algo más allá del alma? Y ella responde sin dudar, sí, hay una conciencia más antigua que el alma misma, está en nosotros pero dormida. Es como un testigo que ha visto todas nuestras vidas y no ha intervenido jamás. Lo llama el observador silente. No tiene emociones, no juzga, no desea. Pero cuando se despierta, el alma se vuelve irrelevante. Todo lo que creías que te definía, se cae, y quedas frente a lo que siempre fuiste antes de nacer. Helena describe ese proceso como una segunda muerte, una muerte más profunda que la física, una aniquilación total del ego espiritual. Lo cuenta como si lo hubiera presenciado,
y tal vez lo hizo. Dice que en ese estado no hay forma